La palabra de Dios es viva y es eficaz. Se nos presenta como una lámpara que alumbra nuestro camino. Es como un manual de instrucciones para nuestro día a día. Y a través de ella podemos descubrir y entender el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Te invitamos a escuchar la siguiente reflexión y estamos convencidos te será de mucha bendición. Disfrútala. En mi humilde opinión, creo que a veces, como iglesia o como personas individuales, podemos ser poco prácticos. Y claro, no desde aquí, desde el púlpito, porque si ya conocéis a Moisés y habéis escuchado predicar, pues saca aplicaciones prácticas desde el versículo 1. Pero muchas veces, a lo mejor no es desde el púlpito, desde la silla de la cafetería, desde el discipulado o desde los grupos de hogar, desde donde falta la práctica, sino desde nuestras manos, nuestros pies y nuestras bocas, o sea, desde nosotros mismos. Lo que nos falta no es solo predicar y creer esa práctica desde aquí, que está muy bien y hay que hacerlo, sino vivirla y actuarla. ¿Y hay algo más práctico en la Biblia que el libro de Santiago? Y alguno diría, el libro de Proverbios. Pues sí, ese es bastante práctico. Pero Santiago bebe del libro de Proverbios y también del Sermón del Monte que conocéis que dio Jesús aquí cuando Él estuvo en la tierra. Así que os explico un poco sobre el libro de Santiago, ¿vale? Para que nos pongamos en contexto. Se cree que Santiago es una de las primeras cartas que corrieron en la iglesia primitiva, en la historia del cristianismo, vamos. Así que lo que hace es que pone la base, el fundamento para nuestra vida cristiana. Y en el primer capítulo, si podéis ir abriéndolo los que tengáis Biblia, después de saludar a los destinatarios, que son los cristianos de trasfondo judío que estaban desperdigados por todo el mundo, y de hablar de cosas tan importantes como el gozo, la alegría en medio de las dificultades y del sufrimiento, y de hablar también de la sabiduría que viene de parte de Dios, pues termina con el versículo 27. Y si lo tenéis por ahí, Santiago capítulo 1, versículo 27, dice: la religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, que de hecho acabamos de cantar que Jesús viene a liberar a los huérfanos, y no contaminarse con la maldad del mundo. Y aquí religión se refiere a las formas externas y no al espíritu interior. Significa la expresión externa de la creencia en el culto y en el servicio más que las doctrinas creídas. O sea, aquí religión no se refiere tanto a la creencia intelectual, sino a la práctica que viene de esa creencia. Y de esa religión, de la religión verdadera, de la religión pura, es de la que vamos a hablar hoy. Y ese es el título de la predicación: la religión pura. Y si tenéis, de nuevo, el versículo 27 del capítulo 1, si os dais cuenta, la verdadera religión consiste en hacer cosas, actos como por ejemplo ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y consiste también en no hacer cosas. Y eso es no contaminarse con la maldad del mundo. Así que esos van a ser los dos puntos que vamos a ver hoy, ¿vale? Y el primero es lo que no hacer. Porque hemos dicho que la religión es lo que hacer y lo que no hacer. Pues el primero es lo que no hacer. Capítulo 2 de Santiago, versículos 1 al 13. A lo mejor tenéis que pasar la página, pero si lo tenéis, dice: hermanos míos, vosotros que tenéis fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no debéis hacer acepción de personas. Si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y ropa espléndida, y al mismo tiempo entra un pobre con vestido andrajoso, y atendéis de manera especial al que trae la ropa espléndida, y le decís: siéntate tú aquí, en este buen lugar, y decís al pobre: quédate tú allí de pie, o tú siéntate aquí en el suelo, a mis pies. ¿No hacéis distinciones entre vosotros mismos y actuáis como jueces malintencionados? Amados hermanos míos, escuchad. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que lo aman? Pero vosotros habéis despreciado al pobre.
¿No os oprimen los ricos con tiranía y no son ellos los mismos que os arrastran ante los tribunales? ¿No son ellos los que blasfeman contra el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley suprema, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hacéis bien. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y sois condenados por la ley como transgresores. Porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero falle en un solo mandamiento, se hace culpable de todos. Pues el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Es decir, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Hablad y actuad como quienes deben ser juzgados por la ley que nos hace libres. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión, pero la compasión triunfa sobre el juicio. Así que, Señor, te rogamos que nos ayude a estudiar bien este texto, que nos ayudes a entenderlo tal y como tú quieras que lo entendamos, que aquello que yo diga sea de utilidad y que lo que yo haya malinterpretado o no venga de ti, que caiga en el olvido y sobre todo que hoy podamos salir de aquí siendo más prácticos y adorándote más y mejor. En tu nombre, amén. Bueno, una de las formas de contaminarse con la maldad del mundo es hacer acepción de personas. Pero claro, ¿a qué se refiere Santiago cuando dice el mundo? En 1 Juan 2,16 dice, un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. En resumen, cuando Santiago habla del mundo se refiere al sistema humanista pecaminoso que domina nuestro mundo y nuestras creencias. En el caso que menciona Santiago, la discriminación la están haciendo los propios cristianos entre pobres y ricos. Y me parece interesante que sepamos que al parecer había en aquel entonces ricos que oprimían a estas personas, ricos que maltrataban a los cristianos, que los llevaban a la cárcel, que blasfemaban el nombre de Dios, etcétera, etcétera. Pero ¿y entonces por qué estos cristianos cogen y tratan mejor a los ricos que a los pobres? Podríamos preguntarnos. Si se supone que los están maltratando, lo más natural que salga de ellos es odio, no es favoritismo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que amaban mucho a su enemigo? ¿Le tenían mucho cariño a estos opresores? ¿O por qué una persona haría acepción de personas? ¿Por qué una persona discriminaría a otra? ¿Por qué discriminamos nosotros a veces? Y yo me ponía a pensar, digo, bueno, los motivos podían ser varios. El miedo a perder mi prestigio al verme asociado con una persona de categoría inferior. Por ejemplo, que me asocien con un harapiento, o con un loco, o con un rarito. Simplemente odio hacia esa persona por ciertas características, como raza, etnia, lengua, ideología, tendencia sexual, o por envidia, por celo, por orgullo, por desinterés también. Por ejemplo, es que esa persona no hay por dónde cogerla, es que me cuesta un montón entenderla, además que es de otro país y habla así, prefiero no forzarme para hacerlo. O por intereses egoístas también. Porque el hombre rico, la persona que es rica y tiene dinero, me puede favorecer probablemente mucho más que aquella que no tiene un duro. Así que eso podrían ser algunos de los motivos por los que discriminamos. Pero ahora yo me pregunto, ¿esto en un cristiano es normal? Eso lo podría contestar hasta el que no es cristiano. Esto choca de lleno con las enseñanzas de Jesús sobre amar al prójimo. Y de hecho, el mismo Santiago dice, vosotros que tenéis fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no debéis hacer acepción de personas. ¿Cómo puedo yo decir que tengo fe en Cristo, que soy cristiano, o como diría Santiago, que soy religioso, y luego discriminar a otro? Santiago le dice a sus lectores, amados hermanos míos, o sea, les habla con amor, y yo espero hablaros a vosotros con amor. No quiero pegaros un palo porque aquí no venimos a eso, sino simplemente a reflexionar y a ver aquello que está mal en nuestras vidas. Pero también les dice, escuchad, ¿a quién ha elegido Dios? ¿A los pobres? ¿O no ha elegido a los pobres? Pero vosotros despreciáis a quienes Dios ha escogido. Y yo aquí añadía, como si fuéramos Dios, como si nosotros fuéramos Dios. ¿No son los ricos los que os oprimen, os encarcelan e insultan a vuestro Dios? Y fijaos en ese detalle.
si tenéis la Biblia abierta, fijaos en el detalle de ese versículo. Que los ricos oprimieran a los cristianos, vamos, al menos en mi cabeza, solo había dos posibilidades. Una, significa que había cristianos que también eran ricos y estos ricos los oprimían. O dos, que es lo peor y lo que más me temo, que había cristianos que a lo mejor eran clase media, aunque no sé si en aquella época había clase media, y clase pobre, y estaban siendo oprimidos por los ricos. Pero claro, eso significa que entonces cristianos pobres, cuando venía un pobre por la puerta, le decía, no, tú quédate aquí a mis pies. Es un poco incongruente, es hipócrita, o sea, no tiene sentido ninguno. Es como un ciego que sabe que es ciego y coge a otro ciego de la mano para guiarlo. Probablemente acaben mal. Y yo me pregunto, os pregunto, ¿nosotros somos ricos acaso? Y alguno que tiene una buena jubilación dirá, pues yo sí. Bueno, a ti el Señor te ha prosperado y gracias a Dios por eso. Pero reformulo la pregunta. ¿Somos nosotros de una especie distinta? ¿Somos nosotros superhumanos? ¿Somos más valiosos que los demás? Hombre, ¿eso cómo va a ser? Estaríais pensando, porque es lo lógico, ¿no? Bueno, puede que lo pensemos de primera, que creamos de alguna manera que sea así, pero después, ¿qué muestran nuestras acciones y nuestras palabras? ¿Cómo hablamos nosotros de esas personas con otras? Usamos términos como tontito, raro, especial. Y yo he escuchado eso, ¿eh? Lo digo porque lo he escuchado. Y al respecto dice Santiago 1:26, que si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Y yo os quiero, y yo también entro dentro del mismo saco, porque aquí estamos todos juntos, pero ¿qué hacemos nosotros cuando viene una persona extraña? Y tal vez extraña en ambos sentidos, claro. ¿Qué hacemos con ella? ¿Esperamos que se acerque otro? ¿Esperas tú a que se acerque otro? ¿La ves de reojo así y te vas para el otro lado? Te acerca, porque es que estoy en bienvenida y como no me acerque yo, es que no se acerque nadie, pero vamos, que si podía coger a la hermana que tengo ahí que charla más que y seguro que le da conversación. O a lo mejor, no sé, es otra opción y no se me ocurre. Pero ¿estamos nosotros dispuestos a involucrarnos en las vidas de esas personas como lo haríamos con una persona normal? ¿Estamos nosotros dispuestos a hacerla partícipe de nuestra familia de la fe en la manera en que hacemos con cualquiera que estamos aquí? ¿Estamos dispuestas, por ser práctico, por ejemplo, a invitarla a un grupo de hogar? Y bueno, aquí hay que tener cuidado, porque hay gente que es pobre, pero no es pobrecita, que no es lo mismo. Hay gente que es pobre, pero viene con malas intenciones, porque también hemos tenido casos así. Pero estoy hablando a nivel general. O sea, ¿qué hacemos con esas personas? Tal vez, a lo mejor no te hace falta ni empezar por una persona que está fuera de aquí, porque a lo mejor lleva conociendo de lejos y de vista a una persona que lleva siendo 2 meses miembro de la congregación y todavía no te sabe el nombre, porque, no sé, por cualquier peculiaridad que esa persona pueda tener, no terminas de acercarte. ¿Podrías aplicar algo de todas estas cosas que hemos dicho a tu vida? Yo, desde luego, tengo que aplicar la mía. Entonces, seguro que sí. Y recordemos que la forma en la que tratamos a la persona aparentemente menos importante es la forma en la que tratamos a Dios, porque Jesús dijo, en verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis. En el proyecto Byte, no sé si os suena, Byte, creo que así, entre los cristianos que conozco, conocidos, es el proyecto que se llama Biblia, Ideas, Teología y Experiencia, o sea, BITE. Dicen sobre el conocido misionero George Mueller, un tiempo después comenzó a ejercer como pastor en la capilla de Tynemouth y junto con su esposa decidió cambiar algunas prácticas con las que no estaba de acuerdo,
pero que eran bien vistas por la mayoría de las iglesias de aquel tiempo para su sostenimiento económico. Entre las prácticas que anuló estaba el alquiler de sillas a una élite específica de personas que podía pagarla y que impedía que los más pobres pudieran sentarse y escuchar de cerca el sermón, pues no tenían con qué alquilar su propio asiento. Su reflexión durante este tiempo sobre la hermosa gracia de Dios lo llevó a considerar que su ejercicio pastoral también debía manifestar el favor que el Creador le había mostrado a él. Así que, como Müller intenta pensar, ¿qué práctica o qué actitudes en esta iglesia, entre nosotros, no agradan a las personas que tenemos alrededor, o sea, a las personas que deberían ser beneficiarias de ella, y no agradan a Dios? ¿Qué ves tú en tu hermano? ¿Qué ves tú en mí? ¿O qué veo yo en ti? Porque al final en la iglesia estamos también para eso, exhortarnos mutuamente, decirnos lo que hacemos mal y crecer en unidad para ser más como Jesús. ¿O qué prácticas o actitudes no agradan a Dios en tu propia vida a la hora de amar a otro? Tal vez no tengamos que abolir algo, como hizo George Müller, no hace falta romper leyes, pero sí que podríamos ser proactivos, o sea, tomar la iniciativa y pensar una manera de bendecir a los demás sin que se nos tenga que decir o sin que tenga que estar contemplado en el calendario de la iglesia. Y mucho sabemos que la ley de Dios se resume en amar a Dios y en amar al prójimo como uno mismo. Y encontré así de casualidad y buscando también, a un hombre que se llama Albert Mohler, y hablando de este capítulo, es muy interesante la parte en la que Santiago habla de la ley real. Claro, yo he leído la Reina Valera de 2020, que es una versión más moderna, y no es tan fiel al texto original, porque en el original dice ley real, no ley suprema, que es lo que dice en Reina Valera del 20. Claro, digo que es interesante porque Santiago parece que lo suelta así de repente, ¿no? Si en verdad conocéis o cumplierais la ley real, y dices tú, bueno, la ley real, ¿eso qué es? Esa ley, después nos dice, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero Santiago lo menciona de repente porque es que parece que en aquel tiempo todos conocían que era la ley real. Claro, esa ley es fundamental, esa ley es básica y no necesitaba presentación ninguna. Porque los cristianos a los que Santiago se está dirigiendo son cristianos de trasfondo judío, o sea, cristianos que tienen el Antiguo Testamento, la Torá y todo lo demás, y conocen Génesis, Éxodo, Levítico, y es ahí en Levítico 19 donde se habla por primera vez de esta ley. Además, en el Nuevo Testamento también Jesús mismo habló de esta ley, en Mateo 22. Y en Romanos 13 y Gálatas 5 aparece otra vez más. Pero claro, si a mí me preguntan hoy a las 12 de la mañana, bueno, hoy no, en todo caso la semana pasada, porque ya hoy lo traía preparado, pero imagínate que me lo preguntan a las 12 de la mañana, bueno, ¿y la ley real qué? Y yo le diría a esa persona, ¿el qué? Una ley que han promulgado ahora aquí en el Ayuntamiento de Cádiz para, no sé, para hacer nuevas cosas. Claro, aquí está hablando de la ley real del reino de Dios. Eso es lo que está diciendo Santiago. Es la ley con mayúscula. Y el reino de Dios es el reinado y gobierno de Jesucristo, que no solo va a tener lugar cuando Él vuelva, como hoy hemos cantado, que volverá a poner aquí su gobierno, sino que también tiene lugar ahora mismo en este mundo, en la iglesia. Porque el mundo, obviamente, no adora a Dios y no busca adorarle, pero nosotros sí. Y ese es el reino del cual pertenece esta ley. Ahora, si yo no amo al prójimo, estoy incumpliendo la ley real al completo. O sea, me la estoy saltando. No solo puedo pecar, que el pecado a lo mejor sería algo que yo hago y está mal moralmente, pero no va en contra necesariamente de la ley, sino que además transgredo la ley. O sea, me la salto voluntariamente. Y claro, ¿y por qué cumplo yo la ley al completo? O sea, vamos a ver, si aquí tú te saltas una ley de tráfico, no te van a poner una multa por, yo qué sé, por vandalismo. Y gracias a Dios, porque entonces ya más de uno tendríamos varias multas. Claro, esto es así porque el amor a Dios implica necesariamente que voy a amar al prójimo. El amor al prójimo es una consecuencia inevitable, o sea, no se puede separar del amor a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Así que si yo no amo al prójimo,
no es posible que ame a Dios. Imposible. Y eso no lo digo yo, sino que lo dice el apóstol Juan. Dice en 1 de Juan 4:20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y aquí parece que Juan es como súper práctico, ¿no? Porque a veces hablamos en nuestros términos como, sí, yo tengo relación con Dios, yo me relaciono con Dios, yo veo a Dios, yo hablo con Dios, pero a Dios no lo ve. Al final es una relación espiritual y que se hace real, pero no tal y como yo, por ejemplo, podría hablar con Ezequiel. Además, Santiago mismo nos deja claro esto al decirnos que al no cumplir una parte de la ley, la estamos incumpliendo al completo en los versículos 10 al 11, que si tienes tu Biblia abierta puedes mirarlo un momento si quieres. Así que, si la ley tiene dos partes y una de esas partes es amar al prójimo y no la cumplimos, somos culpables de la ley al completo. Alguien dijo, si yo no quebranto toda la ley, pero, por ejemplo, viene una persona y le parto el brazo, esa persona, yo le he hecho daño a ella, aunque no haya tocado todo su cuerpo. Con la ley pasa igual. Aunque yo parta uno de los puntos, no puedo pensar, bueno, es solo uno. No, he quebrado la ley por completo, porque al que tiene el brazo partido le va a doler esto y todo. Así que, ¿qué pasa? Que si yo leo la Biblia, oro, me reúno todos los domingos y echo la ofrenda en la cesta, ¿no estoy amando a Dios? Claro, si eso es lo único que hace, puede ser que no. Y luego vamos a profundizar en eso. Al final, por terminar con esta primera parte de Santiago, cuando discriminamos por cualquier razón, nos estamos haciendo jueces, como si fuéramos Dios, determinando quién merece y quién no merece, en este caso, atención de nuestra parte. Pero dice Santiago que nos hacemos jueces con malas intenciones, porque, hombre, si dijéramos jueces y quisiéramos beneficiar a esa persona, pues a lo mejor no pasa nada, pero no es nuestra intención. Y el tema es que Santiago nos dice que al ser jueces con malas intenciones, se hará juicio sin misericordia con quien no tenga misericordia. Y este es un principio que surge del Sermón del Monte, de Jesús. En Mateo 7:2 dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. Así que si tú no tienes misericordia de los demás en este mundo, pues si has sido salvo, desde luego Dios va a tener misericordia de ti, porque al final no te mira a ti, mira a Cristo. Pero, aún así, en este mundo puede ser que, bueno, te discipline y no tenga misericordia para que aprendas a tenerla tú de otras personas. Porque la misericordia triunfa sobre el juicio. La misericordia evita el castigo. Y si nosotros pensamos en la misericordia que el Señor ha tenido con nosotros, ¿cómo no vamos nosotros a tener misericordia de otras personas? O sea, ¿cómo no vamos a nosotros coger y extenderle la mano al que lo necesita? ¿O cómo no vamos nosotros a, yo qué sé, se pueden hacer tantas cosas por los demás? La misericordia es para el que no se la merece. Claro, y muchas veces nosotros decimos, es que este no merece nada. Pero claro, si nosotros pensamos que no merecíamos nada, es más, es que merecíamos el infierno, que es el mayor castigo posible, pues entonces ya ahí se nos pasa. Entonces, por resumir este punto, ¿qué es lo que no tenemos que hacer según la ley real y según la religión pura? Pues discriminar a otros, o lo que es lo mismo, juzgarlos con malas intenciones, hacer acepción de personas. Y ojalá que a través de esta predicación podamos decir lo mismo que dijo el apóstol Pedro en Hechos 10:28. A mí me ha mostrado Dios que a ninguna persona, o sea, eso es una parte para subrayar, a ninguna persona, sea donde sea como sea, llame común o inmunda. Y recordemos que el Señor no ve lo que ve el hombre, porque el hombre ve la apariencia exterior, pero el Señor ve el corazón. Hemos visto lo que no hacer. Así que ahora vamos a ir a la parte activa. ¿Qué tenemos que hacer? Y buscar Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 26.
Bueno, si lo tenéis, dice, hermanos míos, capítulo 2, versículo 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no tiene obra? ¿Podrá esa fe salvarlo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del alimento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, abrigaos bien y alimentaos, pero no le dais lo que su cuerpo necesita, ¿eso de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obra, está muerta en sí misma. Pero alguien podría decir, bueno, tú tienes fe y yo tengo obra, como si existiera el don de la fe por una parte y el don de la obra por otra. Que a veces los cristianos hacemos esa. Yo tengo el don de la evangelización. O perdón, yo no tengo el don de la evangelización y por eso no salgo a evangelizar. Y le dicen así, pues muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por medio de mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿quieres comprender, hombre necio, que la fe sin obras está muerta? Abraham, nuestro padre, ¿acaso no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que por las obras su fe alcanzó la perfección? Se hizo completa, vamos. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Como podéis ver, el ser humano es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo, Rahab, la ramera, ¿acaso no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? Así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obra está muerta. Y ahora tú imagínate, ¿vale? Imagínate que estás pasando por una situación muy grave. Te has quedado sin trabajo, tu niño tiene muchos problemas y tienes que llevarlo al psicólogo, al psiquiatra y lo tienes que llevar al nutricionista. Además, la lavadora se ha estropeado y la cocina también. Y además de eso, resulta que tienes que pagar una hipoteca que es, vamos, peor que un piso en el centro de Cádiz. Piensa que estás en esa situación y ahora vienes aquí, te acercas a un hermano, te sientas con él y le cuentas tu problema con detalle y el hermano te pone la mano en el hombro, te mira a la cara, te sonríe y te dice, voy a orar por ti. Y ya está, y se va. ¿Qué pasa? Claro, en este ejemplo puede que esa persona realmente es lo único que puede hacer. Y si es así, pues ya está. Porque al final no puede dar más. Ella está dando todo lo que tiene, que en este caso es la oración, una sonrisa y probablemente pasar tiempo con ese hermano. Pero claro, aquí Juan, en el libro de Primera de Juan, dice, el que tiene bienes de este mundo, o sea, no está diciendo el que está en mala situación, sino el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Y a veces uno no tiene mucho, pero como dice ese refrán, más hace el que quiere que el que puede, desde luego. Y no lo tenía aquí contemplado porque no sabía dónde meterlo, pero lo tengo que contar porque esto es una cosa que me ha pasado así de repente y no me lo esperaba. Resulta que el domingo pasado aquí estaba tan tranquilo como todos los domingos y de repente viene Marian y me dice, oye Dani, después acuérdate de buscarme a la salida que te voy a dar una cosa. Y si alguno me conocéis, sabéis que mi memoria no es muy buena. Entonces yo le digo a Marian, yo voy a intentar hacer el esfuerzo, pero si me ves otra vez, avísame, porque es que se me va a olvidar. Así que subimos la clase de arriba, que estuvimos el tema de la predicación, y cuando estábamos en mitad de la clase me dice, Dani, que no se te olvide. Y digo, vale. Digo, pues ya se me había olvidado, ya no me acordaba. Así que nada, salgo luego con Josué, voy al coche y me saco una bolsa de Spiderman. Y digo, mira, pues a ver, a lo mejor es para que yo se la dé a alguien o no sé. Y me dice, toma hermano, esto es para ti. Y digo, ¿y esto? Bueno, digo, y hago así, abro la bolsa y me veo 3 pares de zapatos nuevos recién comprados. Y digo, bueno, claro, yo miro a Josué, porque si te pasa eso, tú lo que haces es mirar a la persona y decirle, bueno, ¿y esto porque lo hace?
Y es que justamente antes habíamos estado hablando de que, bueno, a Moisés le pasó una vez que le regalaron un coche y después le preguntó el por qué y no tenía que preguntarle, sino que es la gracia de Dios, en fin. Y yo me veía en la misma situación media hora después. Así que me dice, la gracia de Dios, hermano. Y digo, bueno, pues ya está, la gracia de Dios. ¿Sabes? Que esto como cuando decimos, ya hay que tener fe, porque otra cosa. Pero al final es verdad que ellos no sabían, realmente no sé por qué lo hicieron, pero entiendo que es la gracia de Dios sobre todas las cosas, aparte de otros motivos. Y ellos no sabían que a lo mejor a mí me hacían justamente falta unos zapatos, que gracias a Dios estamos bien en casa y todo eso, no eso es lo que quiero dar a entender, sino que justamente me tenía que comprar unos zapatos porque los que me había comprado me han salido ranas y de repente ya no tenía uno, no tenía dos, sino que tenía 3 pares de zapatos. Y eso es también muchas veces lo que hace el Señor con nosotros, que seguramente vosotros hayáis experimentado eso en vuestras vidas. Así que a veces uno no tiene mucho, porque yo, por lo que conozco a Josué y a Marián, no van ostentando, no van haciendo alarde de grandes cosas, pero realmente de lo que tienen, incluso más de lo que tienen, dan a los demás. Y seguramente no solo a mí, sino a muchas personas que hay actos que no se han sabido. Claro, está muy bien decir voy a orar por ti, pero muchas veces no vale conformarse con eso. De hecho, muchas veces nosotros decimos voy a orar por ti como una manera de calmar nuestras conciencias y quedarnos tranquilos. Y a veces incluso se nos olvida. Y el teólogo John Trapp llama a estas personas, y me hace mucha gracia la expresión, amigos de estornudo. Y con eso se refiere a que son personas que cuando tú le dices es que tengo necesidad, te dicen salud, Jesús, y después se van y no hacen nada más. Pero vamos a ver el ejemplo de Nehemías, que está en el Antiguo Testamento. No hace falta que vayáis a buscarlo. Pero Nehemías era el copero del rey Artajerjes. Artajerjes, algunos a lo mejor suena por la película de 300. Yo no he llegado a verla, pero creo que sale ahí. Y claro, ahí Nehemías estaba en medio de un territorio totalmente hostil con una persona que podía mandarlo al otro barrio en 2 segundos si se enfadaba o se ponía nervioso. Y claro, Nehemías está ahí haciendo su trabajo de copero y de repente le llega la noticia de que su tierra natal, que es Jerusalén, está devastada por completo. O sea, han destruido las murallas y están en el suelo. Y claro, Nehemías, que sentía mucho por su pueblo, lloró amargamente, lloró muchísimo. Y oró durante un montón de meses. Y claro, ¿eso fue lo único que hizo? No. O sea, muchos lo sabemos, porque si no, no habría libro de Nehemías. Él no solo oró y se quedó ahí, sino que en medio de la presencia del rey, le dijo, bueno, el rey primero lo vio triste y le dijo, ¿qué te pasa? Y ya ahí, no sé, Nehemías yo creo que tendría la garganta hecho un nudo. Y ya le dijo, rey, vive para siempre. Esto es lo que me pasa. Mi pueblo está destruido, las murallas están destruidas y necesito ir a reconstruirlas. Necesito hacer algo por él. Y por la gracia de Dios, el rey le dio la oportunidad de ir. ¿Qué pasa? Aquí Nehemías no se queda de brazos cruzados esperando a que las murallas de manera mágica suban hacia arriba, sino que, bueno, él ora, pero él actúa también. Y claro, a veces pasa que, bueno, parece ser, como dijo Lidia Martín en un encuentro que estuve hace poco, que cuando los cristianos oramos y después hacemos cosas, o cuando usamos nuestro raciocinio y nuestra inteligencia, parece que estamos haciendo demasiado, en el sentido de que, obviamente, esto no lo llevéis al extremo. Al final todos hacemos cosas, porque no oras para abrir una puerta o no oras para cosas pequeñas. Pero para los grandes, hay veces que parece que tenemos que esperar una señal en el cielo que nos diga, tienes que hacer esto. Pero en realidad, cuando nosotros actuamos después de haber orado a Dios, si estamos buscando la sabiduría del Señor, ahí Él nos está respaldando. Y si no, Él se va a encargar de mostrárnoslo. Y ponía la historia, el ejemplo de, no sé si conocéis, pero creo que es bastante conocido, por lo menos dentro de las iglesias, de un cristiano que se estaba ahogando. El cristiano se estaba ahogando y oró a Dios,
que es lo que cualquiera de nosotros haríamos, y bueno, ya no el cristiano, sino el no cristiano también oraría a Dios. Claro, en esa situación en la que te estás ahogando no te queda más remedio que implorar a Él. Y llega un barco, le lanza un flotador y le dice, agárrate. Y el cristiano dice, no, que estoy esperando a que el Señor me salve. Así que el barco coge, se va con el flotador, él sigue orando en su mente mientras que chapotea en el agua, y viene otro barco. Y el otro barco le dice lo mismo, le lanza un flotador y le dice, oye, agárrate al flotador. Y él, no, que estoy esperando a que el Señor me salve. Así, otra vez más, hasta que el cristiano se muera ahogado, porque si no te agarra al flotador es lo que al final te acaba pasando. Pero claro, ahí no acaba la historia, sino que el cristiano luego llega al cielo y le dice a Dios, bueno Dios, yo creo en ti y aquí estoy delante de ti, pero ¿por qué no me salvaste en aquel momento? Y Dios le dice, bueno, ¿y tú por qué no te agarraste a los 3 flotadores que te mandé? Y a veces nos pasa eso, porque no basta con orar muchas veces, sino que la oración es el medio por el que Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Pero a veces usamos la oración como un medio para estar cómodos en nuestro pecado y no hacer lo que nosotros sí deberíamos hacer. Algo que a lo mejor es pensar estrategias de cómo quiero llevar a cabo esto que sé que necesito hacer, sea lo que sea. Como ya hemos escuchado, nosotros hacemos lo posible y Dios lo imposible. Así que piensa, ¿qué estás haciendo tú, además de orar, si es que lo estás haciendo, para amar a los demás de una manera activa? ¿Estás dando comida al indigente? ¿Estás ayudando a una persona que sabes que no tiene empleo a tenerlo, a buscarlo? ¿Estás ayudando al extranjero a buscar piso? Que aquí llegan un montón, gracias a Dios, pero es difícil encontrarlo. ¿Estás quedando para tomar un café con el desorientado o con el desanimado? ¿Estás meditando bien qué vas a hacer con tu derecho al voto? Que muchas veces lo hacemos el día de antes. ¿Estás parándote, por ejemplo, a charlar con la persona que vive en el bloque de al lado y que escucha gritar una y otra vez o que sabe que necesita ayuda y lleva así muchos meses? Reflexiona sobre estas cosas o sobre lo que el Espíritu Santo ponga en tu mente, ora y actúa. Y hermano, la fe no es suficiente. O sea, creer como los demonios creen no es suficiente. Porque ellos creen en Dios, ellos saben que existe un Dios, saben que ese Dios es Jesucristo, pero sin embargo no buscan hacer la voluntad de Dios, sino que tiemblan porque saben que en el infierno van a ser los primeros en caer. Es necesario creer y poner en práctica la creencia. Podemos ser nosotros religiosos y decir creo, pero no hacer nada. O podemos ser verdaderamente religiosos y eso se evidenciará en nuestras obras. Dice 1 Juan 3:18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y ante esto que dice Juan, podemos tener 2 actitudes. La primera, que es la actitud de Cristo, una actitud cristiana, o la segunda, que es una actitud cainiana, o sea, la actitud de Caín. Caín, lo primero, bueno, no lo primero que hizo, pero lo primero que sale que él hizo en la Biblia fue matar a su hermano Abel. Eran hijos de Adán y Eva y en un arrebato de envidia lo mató. Así que luego llega Dios que en su ironía le pregunta, bueno, ¿y dónde está tu hermano? Y Dios sabe dónde está su hermano, obviamente, pero quiere ver su respuesta. Y el Caín le dice, bueno, ¿y a mí qué? ¿Yo que soy el guarda de mi hermano? Eso lo podéis leer en Génesis. Claro, pregúntate tú. ¿Tú eres como Cristo, que se ocupaba de los más necesitados de este mundo? ¿O eres como Caín y te desentiendes de ellos diciendo, bueno, ¿qué pasa? ¿Que yo soy el guardaespaldas del sin techo ese que está ahí en la esquina? ¿Qué pasa? ¿Que yo soy el guarda de ese adolescente de mi iglesia que lo veo que está así, así? Yo soy el guarda de la familia pastora. Venga, con todos los que son. Encima voy a tener que estar yo pendiente de él. ¿Qué pasa? ¿Que soy el guarda de mi compañero de trabajo? Encima que le llevo el café y lo ayudo en esto, encima tengo que hacer más por él. ¿Qué pasa? ¿Que soy el guarda de mi amigo? ¿Que tengo que estar pendiente de él, preguntándole cómo está, atento a él? Bueno, si él no me llama, pues ya está. Yo no lo voy a llamar.
¿Te ves identificado con alguna de estas cosas? O a lo mejor es otra. Hermano y hermana, asumamos nuestra responsabilidad personal como guarda de nuestro prójimo. Y según tengamos oportunidad, como dice Gálatas, hagamos bien a todos absolutamente y mayormente a los de la familia de la fe. La fe sin obra está muerta, porque las obras evidencian nuestra fe. Pero aquí tenemos que ser claros. Las obras no salvan a nadie. O sea, hay veces que leemos este texto y decimos, ¿ves? ¿Te estás dando cuenta? Las obras salvan. Porque dice la Biblia que, claro, si tú crees que tú puedes ganarte el cielo por las obras que tú haces, entonces vas mal. Porque la Biblia dice y define nuestras obras, no nuestras obras malas, sino nuestros actos de justicia como trapos de inmundicia. Y me voy a tomar la libertad de leeros los párrafos que encontraba en un comentario bíblico, se llama Enduring Word, está en internet por si queréis echarle un vistazo. Y ahí dice, los trapos de inmundicia son una prenda para la menstruación. Las descargas corporales se consideraban en aquella época y aquella cultura una contaminación porque eran el escape de una naturaleza humana pecadora y caída. Por lo que incluso los que podríamos considerar que son a nuestro favor actos justos, participan de la contaminación de la caída. Los predicadores de generaciones anteriores, sigue diciendo, pensaban que este pasaje era tan extremo en su descripción gráfica de la semejanza del pecado que no debería predicarse con honestidad. Y de hecho estaba tentado a ser más explícito en mi descripción, pero en realidad lo dejo a vuestra imaginación porque no hace falta. Si los predicadores supieran correctamente el significado de esta palabra, trapos de inmundicia, ¿la usarían de manera tan liberal en su ministerio público? La expresión en hebreo es una que no podríamos explicar con propiedad. Es como la confesión. La hacemos en privado delante de Dios, a veces también delante de otros, pero sobre todo delante de Dios. Y esto igual, no se puede predicar en público. Y no solo nuestras obras, sino que nosotros mismos somos suciedad delante de Dios. Y es una palabra que suena muy fuerte. O sea, que los seres humanos seamos suciedad, peores que motas de polvo, es fuerte. Es decir, nuestras obras de justicia no sirven para salvarnos porque parten de que nosotros estamos contaminados y lo que tocamos lo manchamos. Y lo único que merecen es ser tiradas a la basura y luego al fuego eterno. Bueno, pero ¿y eso por qué? Porque nosotros nunca vamos a ser verdaderamente altruistas. O sea, yo creo que el altruismo verdadero a ese lado de la eternidad no existe. Siempre vamos a actuar movidos por ambiciones egoístas, aunque no sean visibles para los ojos de los demás. Incluso, a lo mejor, nosotros no somos capaces de ver las ambiciones y las motivaciones que nos mueven a hacer X cosas. Pero tal vez podamos hacer un examen cuidadoso de nuestros corazones y darnos cuenta que en realidad es así. Y el comentario termina diciendo, por extrema que sea la redacción, el punto es importante. Incluso las obras que parecen santas desde fuera pueden ser corruptas e injustas. Señores, hay pecado en nuestras oraciones. Necesitan ser oradas otra vez. Hay suciedad en las mismas lágrimas que derramamos en penitencia. Hay pecado en nuestra misma santidad. Hay incredulidad en nuestra fe. Hay odio en nuestro mismo amor. Hay lodo de la serpiente sobre la flor más hermosa de nuestro jardín. Y a los que buscan ser salvos por sus obras, Lutero los llama adecuadamente los mártires del diablo. Sufren mucho y se esfuerzan mucho para ir al infierno. Debemos hacer toda justicia, pero no descansar en ninguna más que la de Cristo, negando lo mejor de nosotros como manchados e imperfectos. Porque no son nuestras obras, sino que son las obras de Jesucristo las que nos salvan. Son las suyas, las que son aceptables delante de Dios, ya que fueron bien hechas y además con una buena motivación y con un buen fin. Él no diría el fin justifica los medios, sino que el fin es bueno y sus medios fueron buenos. La naturaleza de la que salían esas obras era totalmente pura, porque Cristo no, claro, si Cristo toca un cubo de basura, lo limpia, porque Cristo es puro. Nosotros tocamos el cubo y nos manchamos, pero Él es al revés. Él lo que toca, lo purifica. La verdadera religión, la religión pura, es la de Cristo. Y yo diría incluso que es Cristo mismo. Nosotros, como estamos sucios, es lo que hacemos, contaminar lo que tocamos.
Pero Él purifica lo contaminado y Él fue lo que hizo en la cruz. Él murió por nosotros y nos purificó de nuestra maldad. En la cruz, Él dejó nuestra cuenta a cero. Es decir, no merecemos ningún castigo por nuestros pecados. Pero es que además, a través de su vida y su posterior resurrección, Él pone en nuestra cuenta todas sus buenas obras. Es decir, hace que merezcamos el cielo. Así que cuando lleguemos delante de Dios y Él nos pregunte, bueno, ¿por qué tengo que dejarte pasar? Nosotros le vamos a decir, por las obras, pero no por nuestras obras, sino por las obras de Cristo. Lo merecemos, pero no lo merecemos por nosotros mismos, sino porque estamos en Cristo y Él lo merece. Así que, hermano, amigo que me estás escuchando, si tú estás tratando de ganarte la sonrisa de Dios a través de tus obras, a través de las cosas que haces, yendo a la iglesia o haciendo obras de caridad, deja de intentarlo, porque es inútil, y corre hacia Jesús. Él está dispuesto a perdonar absolutamente toda tu maldad, pecado pasado, presente y futuro, porque ninguna condenación, dice la Biblia, hay para los que están en Cristo Jesús. Así que pídele perdón por tus pecados y ve ahora en este momento a Él con confianza, porque no sabemos si después vas a poder. Confía en que en la cruz Él pagó con sus buenas obras el infierno que merecían las tuyas y contempla y disfruta de ese amor por ti. Dicho esto, hay que decir también que muchas veces separamos los conceptos de fe y de obra como si fueran dos cosas que no tienen nada que ver entre sí. En realidad son como el cuerpo y el espíritu, o como el cuerpo y la mente, o como el cuerpo y el alma, como queramos llamarlo. Son dos, estamos compuestos de dos cosas, pero al mismo tiempo tú no puedes separar tu espíritu como salen algunas películas o como predica alguna filosofía, sino que son uno solo. Y lo mismo pasa con la fe y las obras. La fe y las obras forman parte del cristiano, indivisiblemente, y tampoco las podemos separar. Las obras son fe. Miremos, por ejemplo, el caso de Abraham. Abraham fue, probado por Dios y le pidió que sacrificara a su hijo, el único hijo que tenía, que además lo había tenido ya a la vejez. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué Dios le pide esto a Abraham? ¿Qué pasa? ¿Que no era suficiente con hacer otra cosa más fácil? No, porque sabía que Isaac, el hijo de Abraham, era para Abraham lo más grande, el tesoro más grande que él tenía. Y entonces quería probar su fe, a ver si realmente estaba poniendo su confianza en Dios o la estaba poniendo en el hijo que Dios le había dado. Ahora, si Abraham no hubiera obedecido a Dios, imagínate que Abraham finalmente dice, hombre, Dios, ¿cómo me va a pedir esto? Y se queda en su tienda con su hijo Isaac. ¿Podríamos decir que tenía fe en Dios? Alguno podría decir, bueno, pues si practicaba las costumbres religiosas de su época, podríamos decir que sí. Bueno, a nivel intelectual sí, pero en realidad no. No, porque si realmente confiaba en Dios, en que Él es bueno, misericordioso, justo y todo lo que Dios es, lo que habría hecho era hacerle caso. Y alguno podría decir, bueno, fe no, lo que tenía Abraham era miedo. Si no, ¿por qué crees que hizo eso? Porque es que sabía que si no obedecía a Dios, pues Dios, imagínate, lo mataba. Pero por lo que la Biblia cuenta, no es así. Porque Abraham era, no sé si hay algún versículo que diga como Moisés que era amigo de Dios, pero casi que lo mismo. Hay mucha gente que concibe a Dios, pues eso, como un cascarrabias cósmico que está esperando a darte con el látigo cuando peca, pero en realidad no es así. Ese Dios no es congruente con el Dios que en el Antiguo Testamento soportó durante muchísimos años, en concreto 40 años, a un pueblo que nada más salir de Egipto, donde le estaban ahí sí dando con látigo y maltratando, empieza a decir, queremos volvernos a Egipto, que ahí estábamos mejor. Ya se había olvidado. Cualquier persona, como esas personas que estuvieron en el desierto junto con Moisés, puede ser externamente religiosa y hacer un montón de obras, pero por dentro no confiar en Dios. Puede creer en su existencia, puede decir Dios existe, pero no confiar en cómo es Él. Y finalmente actuar, por ejemplo, llevado por el miedo o por cualquier otra cosa.
Religiosos así hay un montón en nuestra sociedad. Ateos y no ateos. Pero la verdadera religión, la religión pura, requiere obrar como consecuencia de la fe en Cristo, que es la que decíamos antes. El que tiene fe en Cristo va a obrar en consecuencia, impulsado por el amor a Él. Pero es imposible saber si alguien tiene fe o no la tiene si no la vemos. Porque como dice la palabra, por su fruto los conoceréis. Y si no vemos fruto va a ser muy difícil que nosotros distingamos si esa persona es cristiana o no lo es. A lo mejor ha sucedido algo en su interior, pero a lo mejor está tardando mucho en dar fruto. Miremos, ¿vale? También, y vamos terminando, el caso de Rahab, la ramera. Ella fue justificada por sus obras, porque a través de ellas, de esas obras que hizo, evidenció su fe en el Dios de los israelitas. También conocéis la historia, pero si no os acordáis, Rahab era una prostituta que vivía en Jericó, que era justamente el sitio al que Dios quería enviar a su pueblo, porque le había prometido darle ese lugar, ese terreno iba a ser suyo después del Éxodo. Así que lo que hicieron, obviamente, no eran solo personas que se dedicaban a orar, sino que oraron y pensaron una estrategia para poder conquistar ese lugar. Y enviaron a 2 espías. No sabemos, no sé si la Biblia dice los nombres, no me acuerdo ahora mismo cómo se llaman, si no, pero lo que hacen estos 2 espías es ir a Jericó y entran en la casa de Rahab. Claro, uno puede decir, bueno, ¿y por qué entraron en casa de esta mujer? Probablemente nadie sospecharía de 2 hombres entrando en casa de una prostituta, porque por desgracia muchos hombres actúan así. Pero claro, llegan a la casa de Rahab y ellos no fueron los únicos que se dieron cuenta y Rahab de que estaban ahí, sino que hubo personas que lo vieron de lejos. Así que fueron al gobierno y le dijeron, mira, acabamos de ver a 2 probablemente israelitas entrando en casa de esta mujer. Así que ya sabéis, el gobierno mandó a sus lacayos, llegaron a la puerta de Rahab, tocaron el pomo y le dijeron, oye, mira, que nos hemos enterado que han pasado esta noche 2 hombres en tu casa, ¿verdad? Y Rahab le dijo, sí, es verdad, han pasado esta noche en mi casa. Pero lo que sucede es que ya se han ido por allí, por ese lugar. ¿Ves el este? Pues por allí se han tirado. Claro, yo no sé si la Biblia nos da más detalles o si estos hombres no tenían muchas luces o si llegaron a entrar en casa de Rahab y a buscar por todos lados y no encontraron a los hombres. Pero el tema que se nos dice es que finalmente estos 2 hombres se fueron. Y Rahab, mientras tanto, había escondido a los 2 espías de Israel en su casa, en el tejado. Así que fue a ellos y les dijo, oye, mira, ya se han ido los que buscaban, pero vosotros tenéis que iros a la parte de las montañas y esconderos 3 días, porque esta gente son huesos duros de roer y no van a dejar de buscaros porque nos encuentren en un momento. Así que, claro, lo último que les dijo antes de que se fueran, ya estaban recogiendo las maletas para irse. Mira, perdona, yo he escuchado, no sé si son rumores o no, pero he escuchado que hay un Dios y ese es vuestro Dios. El Dios de los israelitas, que lleva haciendo estragos en un montón de sitios muchísimo tiempo y bendiciendo parece ser a su pueblo muchísimo tiempo. Y claro, a ver, la verdad es que me lo creo. No sé, aquí hay vecinos escépticos, pero yo me lo creo. ¿Habría alguna forma de que yo me salve de lo que vais a hacer en Jericó? Porque yo me creo también que, bueno, aunque seáis pequeñitos y no seáis mucha gente ni muchas tropas, sé que vais a tener la victoria. Y ellos le dijeron, mira, puedes hacer una cosa, ¿vale? Si no la haces, nosotros quedamos libres del juramento y si matamos a alguien, no va a caer esa sangre en nuestras manos. Pero puedes hacer una cosa. Y esa cosa es la siguiente. Vas a coger un cordón rojo y la vas a colgar en la ventana de tu casa, ¿vale? Así que Rahab eso fue lo que hizo. Y ya, concluyendo la historia, finalmente estos hombres cuando volvieron y conquistaron la ciudad, salvaron a Rahab y salvaron a todas las personas que estaban con ella porque ella había indicado eso con el cordón rojo. En esta historia, si Rahab no hubiera hecho lo que debía, que era esconder a los espías primero y luego poner el cordón en su ventana, no se habría salvado de la muerte. Porque no bastaba con decir, bueno, yo sí, yo creo, sino que tenía que traducir esa creencia en actos concretos. Tan concreto como colgar un cordón de hilo rojo en la ventana de su casa, para que fuera visible.
Así que Rahab, igual que Abraham, fueron justificados, es decir, fueron tenidos por justos a través de sus obras. Y sabemos que Abraham fue un patriarca muy honrado. De hecho, entre los destinatarios de la Carta de Santiago, Abraham sería el top, después de Moisés a lo mejor. Pero claro, Rahab, ¿qué era Rahab para las personas a las que se dirigía Santiago? Pues una persona prostituta que ni siquiera formaba parte del pueblo de Dios y que metió la cabeza como pudo. Pero es que es muy interesante que en la genealogía de Jesús se nos dice que Rahab era antepasado de Jesús mismo. O sea, ahí estamos viendo a un Dios que coge a una prostituta y la hace madre de la madre de la madre del Salvador del mundo. Ahí no vemos discriminación ninguna ni acepción de personas ninguna. Y si nuestro Dios no lo hace, nosotros deberíamos hacerlo todavía menos. Y termina diciendo Santiago, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obra está muerta. Como dice un refrán, la fe sola salva, pero la fe que salva no anda sola. Tiene buenas obras que la acompañan. Y la vida de un manzano está en la raíz. Pero ahora, si nosotros no vemos que el manzano dé fruto, probablemente pensemos que o está enfermo o ya le quedan 2 días. Y ya, a nivel práctico, sabemos que estamos en una época